Y bueno, estamos en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10. Vamos a seguir nuestro estudio que empezamos la semana pasada en Hebreos capítulo 10, por favor, que busquen. Nosotros hablamos la semana pasada de una invitación asombrosa, ¿no? Una invitación increíble que el Señor nos da. Y lo que hablamos, lo que vimos la semana pasada, es que la invitación de Jesucristo es entrar en la presencia de Dios, ¿no? Es una invitación increíble. Nosotros tenemos una invitación abierta de entrar, acercarnos a nuestro Creador. ¿No es una invitación increíble, David? Hebreos 10, desde el versículo 19, ¿no? Entonces espero que ustedes hayan disfrutado esta semana, esta invitación abierta de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, estar en su presencia, orar, conversar con Él, leer su palabra y realmente pasar tiempo con nuestro Señor. Entonces vamos a leer los versículos que vimos la semana pasada, desde el versículo 19, dice así, Hebreos 19, perdón. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hasta ahí es lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? La invitación de entrar en la presencia de Dios. Ahora nosotros vamos a ver un versículo más, el versículo 23. Solo ese versículo vamos a ver, ¿no? Y en este versículo vamos a ver aún más invitación. ¿Ya? Es como que la invitación tiene un paso más, ¿ya? Una parte extra. Versículo 23. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Ese es el versículo que vamos a ver. Si ustedes usen, por ejemplo, por favor, su cerebro, les pido por favor que piensen, ¿no? Mientras que estemos predicando, mientras que estemos compartiendo, lo que les voy a compartir en esta tarde es sumamente importante, pero también es muy fácil de malentender, muy fácil de malentender. Entonces, por favor, escuchen bien y les prometo que este versículo puede ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a ver de nuevo, versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Ya? Vacilar no es una palabra común, yo no escucho mucho, pero si no entienden, esta palabra significa vacilar, que hay mucho movimiento. Por ejemplo, si un viento viene, lleva todo lo que es la paja, todo lo que puede llevar las hojas, por ejemplo, las hojas que caen. Eso es vacilar, es mucho movimiento, ¿ya? Muchos cambios es la idea. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes, ¿ya? En nuestra profesión, la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, sin cambiar mucho. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió, fiel es Dios, está diciendo, aquel está hablando de Dios. Dios es fiel y Dios nos ha prometido algo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde, ¿no? Entonces la invitación es eso, la invitación es aferrarnos a nuestra esperanza, ¿no? Jesús nos invita a aferrarnos o agarrarnos o mantenernos firmes a nuestra esperanza. A ver, este versículo, Hebreos 10, 23, hay otro versículo muy parecido, quiero que vean, en Hebreos 6, por favor. El versículo en Hebreos 6 nos va a ayudar a entender. Hebreos 6, 19.
Hebreos 6:19 dice así, Hebreos 6:19 dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. ¿Ya? Tenemos como ancla. ¿Ustedes saben qué es un ancla? De los barcos, ¿no? Es lo de los barcos. Bajan un ancla, se mete hasta el piso, ¿no? Y se agarra en el piso. ¿Para qué? Para que el barco no se mueve, ¿no? Eso es un ancla. Y dice, nosotros tenemos un ancla de alma, y dice también una esperanza segura y firme, que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden del Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces, aquí explica claramente lo mismo que dice Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 dice, nosotros tenemos que mantenernos firmes a nuestra esperanza. Y después Hebreos 6 dice, nosotros tenemos un ancla del alma, un ancla, ¿no? Entonces la idea es que nuestra esperanza es como ancla, que se agarra en el piso y no se mueve para nada. Nosotros tenemos una esperanza así. Para el cristiano la esperanza no es algo como que espero que Dios me haga tal cosa. Espero, ojalá, algo así. La esperanza cristiana no es así. Nosotros tenemos una esperanza firme, segura, como ancla que se agarra, que no se mueve para nada, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Yo y mi esposo somos monos. ¿Sabían eso, no? Somos monos, somos de la costa, ¿ya? En Estados Unidos, no aquí, en Ecuador, obviamente. Somos monos, nosotros hemos vivido toda la vida justo en la playa, justo al ladito del mar, toda la vida, ¿no? Y nosotros crecimos en el agua. Yo pude nadar antes de caminar, si pueden imaginar eso. Mi mamá me enseñó a nadar antes de caminar, ¿no? Así es la vida allá. Nosotros vivimos ahí en el mar. Toda la vida en bote, en barco, en barca, no sé qué es la diferencia ahí. Tal vez en arca de Noé, todo, canoa, todo mi niñez era así en el agua, en estas cosas, ¿no? Creo que bote es un barco chiquito, ¿no? Es un bote, ¿así entienden? Más o menos dicen. Mi papá tenía un bote así, más o menos el tamaño de este espacio aquí. Era chiquito, ¿no? Era muy pequeño. Y sabíamos salir en las mañanas simplemente para pescar. También la familia de mi esposa tenía algo así, un poquito más grande, y ella, toda su niñez, ahí en el mar, en el bote, todo nuestra niñez. Y la cosa ahí es, en la costa de Estados Unidos hay mucho calor. No tenemos nieve allá como otras partes del país. Tenemos mucho calor. Y donde hay mucho calor, también hay tormentas. No sé si saben eso. Hay muchas tormentas. Entonces las tormentas vienen así como de repente. No se sabe. Es como que es solazo y vemos una nube y en 15 minutos ya está aquí una tormenta. Y no se puede hacer nada. No hay tiempo para escondernos, para protegernos. Y sabe lo que necesitamos en un tiempo así. Si estamos en el mar, estamos en un bote chiquito, y viene el viento, viene la lluvia, ¿no? Las olas empiezan así, entonces nosotros en el bote así con miedo que vamos a morir. ¿Sabe qué? Nosotros no podemos hacer nada. El motor no hace nada para ayudar. Nosotros, el capitán, que sería mi papá, no puede hacer nada contra una tormenta así. Pero ¿sabe lo que hacemos? Nosotros tenemos que echar lo que es el ancla, ¿no? Yo recuerdo a mi papá diciendo, ay, bote, el ancla, ¿no? Y era muy pesado y yo como niño, no puedo levantar, y botamos así, el ancla, ¿no? Y el ancla pude ver la cadena bajando del bote, esperando hasta que llegue al fondo del mar, ¿no? Y cuando llegue ahí, se mueve un poquito, pero puedes sentir, con el viento se mueve el bote mucho, pero algo pasa y el ancla se agarra en el piso, ¿no? En la parte más profunda del mar se agarra. Entonces podemos sentir, está como el bote está moviendo y algo se agarra y se para el bote. No se mueve para nada. Se mueve así, pero no va a este lado ni a este lado. Entonces el motor no hace nada. El capitán no hace nada, ¿no?
no importa lo que nosotros hacemos para cambiar algo, no podemos hacer nada. Pero el ancla nos da esperanza. Nosotros no vamos a morir. ¿Por qué? Porque tenemos un ancla. ¿Sí, Levi? ¿Ah? Lo que pasa es que se agarra así, entonces tiene que salir así, en esta dirección. Entonces, si el viento nos está empujando así, cuando ya se muere el viento, toca ir en esta dirección y se jala y se abre nomás, ya se sale nomás. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. La Biblia dice que nosotros tenemos un ancla, así. Eso es nuestra esperanza. Nosotros no vivimos una vida como que espero que Dios me salve algún día. Así no es la esperanza cristiana. Nosotros tenemos una esperanza firme. ¿Me entienden? No se mueve, no cambia. Nosotros tenemos algo muy, muy firme. Tenemos un ancla para el alma. Entonces, si nosotros vamos de nuevo a Hebreos 10, ¿ya? Por favor, un voluntario nos puede ayudar. Hebreos 10, 23. Vamos a leer de nuevo para que escuchen bien, ¿ya? Hebreos 10, 23. Levi. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque bien es aquel que prometió. Ok, muy bien. Ahora el 23 dice que tenemos que mantenernos firmes la profesión de nuestra esperanza. Sabemos que la esperanza es el ancla, ¿no? Eso sabemos. Ya tenemos esperanza firme. Pero dice que nosotros tenemos que mantenernos firmes al ancla. Hermanos, ¿qué sucedería si en el barco viene una tormenta, entonces bajan el ancla, pero se olviden conectar la cadena del ancla al barco? ¿Qué pasa? El ancla se cae nomás, y también toda la cadena. Y el barco, no sé, se va a ir, se va a hundir, ¿no? Algo muy malo va a suceder. Entonces lo que la Biblia está diciendo, nosotros tenemos un ancla, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes al ancla. Tenemos que conectarnos, ¿no? A la esperanza. Y ahora la pregunta es, ¿qué es nuestra esperanza? La Biblia dice que es un ancla, es firme, pero ¿qué es la esperanza? Hebreos 7 nos va a ayudar. Hebreos 7, por favor. Hebreos 7, versículo 19. ¿Ya? ¿Alguien desea leer? Hebreos 7, 19. Pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Ya, muy bien. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Por medio de quién podemos acercarnos a Dios? Jesús. Por medio de Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios. Entonces, el versículo 19 dice, se introduce una mejor esperanza. La mejor esperanza es una persona. Es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es Jesús. Ahora, por favor, vamos de nuevo, Hebreos 10. Tenemos que mover mucho hoy las hojas, ¿no? Por favor, Hebreos 10, 23. De nuevo dice, mantengamos firme a la profesión de nuestra esperanza, o sea, de nuestro ancla. ¿Quién es? Jesús. Mantenernos firmes a Jesús es la invitación. La invitación es aferrarnos a Jesús, agarrarnos a Jesús. Esa es la invitación. Ustedes pueden hacerlo. En este momento nosotros podemos aferrarnos a Jesucristo como un ancla y podemos mantenernos firmes en Jesucristo. La idea de aferrarnos a Cristo es seguir confiando en Él, seguir obedeciéndole. Esa es la idea de aferrarnos a Cristo. Seguir confiando en Jesús para la salvación. Ahora, eso es lo que tengo que explicar. No quiero que entiendan. Esto es sumamente importante. Importante, hermanos. Escuchen bien, por favor, y después les voy a explicar.
Aferrarnos a Jesús es muy importante. ¿Por qué? Porque si no nos aferramos a Cristo, si dejamos de aferrarnos a Cristo, esto significa que no somos cristianos. Esto significa que no tenemos la salvación, no tenemos el perdón de los pecados, no tenemos el amor de Dios, no somos hijos de Dios, no tenemos esperándonos en el futuro el cielo. En cambio, nuestro destino eterno sería el infierno si dejamos de aferrarnos a Cristo. Eso es sumamente importante, tenemos que entender, ¿no? Si nosotros dejamos de confiar en Cristo, si dejamos de agarrarnos a Cristo, aferrarnos a Cristo, nosotros no tenemos la esperanza de la salvación. Ahora, tal vez están un poquito confundidos, pero tengan paciencia, por favor. Les van a entender, les prometo, van a entender. Tal vez alguna vez han tenido dudas en cuanto a la salvación. Mi esposo dice, sí. Sí, tal vez la duda viene, ¿será cierto que tengo yo la salvación? ¿Será cierto que realmente Dios me dará el cielo después de la muerte? ¿Cómo podemos saber? ¿Sabe que hubiera sido muy fácil si en el momento de confiar en Cristo, Dios simplemente nos da un tatuaje que dice salvo? Y eso no tendríamos que preocuparnos, ¿no? ¿Soy salvo o no? Ah, sí, aquí dice salvo, ¿no? Soy cristiano. Pero Dios no hace eso. Lo que Dios hace es nos da evidencias, nos da maneras de saber que soy cristiano. Entonces, hermanos, si viene la duda en cuanto a la salvación, la mejor evidencia para saber 100% si usted tiene la salvación o no es esta prueba aquí, lo que estamos hablando. Si yo quiero saber si soy cristiano o no, lo que tengo que preguntarme es esta pregunta. ¿Estoy aferrándome a Cristo o no? ¿Estoy agarrándome a Cristo o no? ¿Sigo confiando en Cristo o no? Esa es la evidencia, porque un cristiano verdadero va a seguir confiando en Jesús hasta la muerte. Pero un cristiano falso va a creer en Jesús por un tiempo limitado, por un tiempo corto, y después se va a ir, se va a alejar, ¿no? Les doy un ejemplo para que vean lo que estoy hablando, ¿no? Hebreos 3, por favor. Hebreos 3. Voy a dar todos los ejemplos que puedo en el libro de Hebreos para que no estemos ahí en todo lado, ¿no? Hebreos 3, ¿alguien puede leer el versículo 3, por favor? Sí, perdón. Hebreos 3, 6. 6. ¿Ya? Brian. Sí, versículo 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Ya? ¿Vieron el versículo? El versículo dice claramente, nosotros somos de la familia de Dios, pero después dice, sí, o como que echa duda, ¿no? Sí retenemos firme. También versículo 14. ¿Alguien puede leer versículo 14? Hebreos 3, 14. ¿Un voluntario? Gaby. Muy bien, muchas gracias. También ahí está de nuevo. La Biblia dice que somos salvos, somos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin. ¿Entienden? Lo que está diciendo claramente aquí es que si uno deja de confiar en Cristo, si uno deja de seguir agarrándose a Cristo, aferrándose a Cristo, esta persona no es cristiana, no tiene la salvación. Puede encontrar versículos así en todo el Nuevo Testamento, casi en cada libro del Nuevo Testamento puede encontrar un versículo así. Ahora,
asumo que tienen una duda en la mente. Espero que tengan una duda en la mente. La duda sería eso. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que una persona ha perdido la salvación? Como que Dios le dio la salvación, pero después esta persona dejó de confiar en Cristo, entonces Dios le quitó la salvación. ¿Será así? ¿Eso será verdad? ¿Qué piensan? No, esto es imposible. ¿Por qué? Efesios 1 dice, en el momento de confiar en Cristo, la Biblia dice, Efesios 1, que Dios nos da su Espíritu como el sello y también como la garantía de nuestra salvación. Entonces, uno no puede perder la salvación. Es 100% imposible perder la vida eterna que Dios nos da. Ya no sería vida eterna, sería vida temporal. Ya uno no puede perder la salvación, es imposible perder la salvación. Silvia, una pregunta. Sí, eso sería, ¿no? Si uno anda en la iglesia y después dice, ya no quiero nada que ver con eso, ya no quiero conocer a Dios, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero amar a mis hermanos en la iglesia, no quiero. ¿Qué pasó? Imposible que perdió la salvación. La Biblia dice imposible. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que esta persona nunca ha tenido la salvación. Esta persona desde el principio nunca ha experimentado la salvación de Dios. Les doy un ejemplo. No está en Hebreos, lo siento, pero vamos a 1 de Juan, por favor. 1 de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Este versículo les va a ayudar mucho. Pensando en un hermano que andaba en la iglesia y ya no quiere nada que ver, ¿qué sucedió con él? ¿Perdió la salvación? No, imposible. Entonces, ¿qué sucedió? Este versículo nos explica. Dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Ya? Ahora, muchas palabras, pero creo que entienden la idea, ¿no? Un hermano que andaba en la iglesia y ya no, ahora rechaza todo eso, dice, no quiero nada que ver. O tal vez un hermano que sigue andando en la iglesia, pero no vive para Cristo, no ama a los hermanos, vive en la malicia, vive en mentira, vive causando división, haciendo problema tras problema y no quiere arrepentirse, no quiere cambiar, no tiene el deseo de amar a la iglesia, amar a Dios. ¿Qué pasó con ese hermano? La Biblia dice que la evidencia de su vida es que no tiene la salvación y nunca ha tenido la salvación. ¿Me entienden? Entonces el asunto no es que perdió la salvación, el asunto es que nunca tuvo la salvación. Y nosotros debemos pensar en hermanos así. Todos ustedes asumo que conocen a un hermano o una hermana así. Entonces les animo, no pensar en estas personas con una mente como crítica. Sería bueno pensar de una manera amorosa hacia esta persona y darse cuenta de que esta persona, ahora que rechaza a Dios, rechaza a la iglesia, esta persona está demostrando que no tiene salvación. O sea, está en rumbo al infierno. Eso es algo muy grave, ¿no? Es muy, muy, muy grave. Entonces nosotros debemos pensar así en ellos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque aferrarnos a Cristo, agarrarnos a Cristo, es una manera, es una evidencia de que nuestra salvación es genuina, es verdadera, ¿no? Ahora, rapidito, ¿no? ¿Cómo podemos aferrarnos a Cristo? Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Ya tenemos la invitación, ya tenemos como un mandato, tenemos que hacerlo, pero ¿cómo podemos aferrarnos a Cristo? Les doy algunos ejemplos. Vamos, por favor, al libro de Juan. ¿Ya? Juan
8. El libro de Juan, no primero de Juan, sino San Juan, el Evangelio, Juan 8, 31. Juan 8, 31 dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Ya? ¿Escucharon bien? Los judíos, Juan 8, 31. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. A ver, hermanos, Jesús no está diciendo, si ustedes obedecen la Biblia, tendrán la salvación. Jesús no está diciendo eso. Eso sería una salvación por obras. Y si yo podría salvarme por mis obras, entonces Jesús murió en vano en la cruz. ¿Me entienden? Nosotros no podemos ganar la salvación. Entonces Jesús no está diciendo, tienen que mantenerse para que tengan la salvación. No, Jesús está diciendo, la manera de saber que tienen la salvación es mantenernos en la palabra de Dios. Permanecer aquí. Seguir confiando en lo que la Biblia dice. Esa es la idea, aferrarnos a Cristo. Es sumamente importante mantenernos firmes a nuestra esperanza, a nuestro Señor Jesucristo. Si no nos aferramos a Cristo, significa, y cuando digo no nos aferramos, estoy hablando de una manera permanente. ¿Me entienden? Todos nosotros pasamos por temporadas cuando el deseo de obedecer a Dios no es tan grande, ¿no? Cada uno de nosotros pasamos por temporadas cuando es muy fácil no ir a la iglesia cuando sabemos que debemos ir. Cada uno de nosotros pasamos por tiempos así. Pero lo que yo estoy hablando es una manera permanente, es decir, ya no quiero nada que ver con eso. Ya nunca voy a volver a la iglesia, ya nunca voy a volver a leer la Biblia. Esa es la idea, una manera permanente. Eso quiere decir que no hay salvación aquí. Por eso nosotros tenemos que seguir, tenemos que mantenernos firmes a todo lo que la Biblia dice. Seguir confiando en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Alguien puede decir por memoria, más o menos? Muy bien, hermana Victoria, Levi también juntos han hecho bien, ¿ya? Entonces, cuando viene la duda y Satanás dice, tú no tienes la salvación, ¿qué debemos hacer? Tenemos que mantenernos firmes a nuestra ancla. ¿Qué es el ancla? Si creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna. Mis emociones son así. A veces siento salvo, a veces siento que estoy en rumbo al infierno. Yo siento así. Mis emociones cambian. ¿Sabe lo que no cambia? Mi ancla. Eso no cambia. Y el ancla dice, si confío en Jesús, tengo la vida eterna. También 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Satanás dice, después de pecar, nos dice, Dios no quiere hablar contigo. Dios ya no quiere escuchar tu voz. Pero la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es el ancla. Tenemos que confiar en lo que Jesús nos ha dicho. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Seguir confiando en Cristo para la salvación. Seguir confiando en lo que la Biblia dice. Tenemos que seguir obedeciendo lo que la Biblia dice. ¿Para qué? ¿Para que Dios nos salve? No, no, de ninguna manera, no. Simplemente, número uno, para obedecer a Dios, pero también para asegurarnos de nuestra salvación, para asegurarnos. Ahora, les dejo con una palabra de ánimo, ¿no? Por favor, una palabra de ánimo. Tal vez ustedes están pensando, esto es demasiado para mí, es demasiado. Aferrarme a Cristo. Tal vez cuando mi fe es muy fuerte, puedo aferrarme muy fuerte a Cristo.
¿ya? Pero a veces la fe no es tan fuerte. ¿Han experimentado días así? Cuando la fe no es tan fuerte como antes. Todos nosotros pasamos tiempos así. Entonces, hermanos, por una parte, tenemos que aferrarnos a Cristo. ¿Entienden? Tenemos que hacerlo. Pero les doy un versículo de ánimo también. ¿Ya? Por favor, Filipenses 1:6. El último versículo. Filipenses 1:6. Es un versículo increíble. Al pensar en lo que hemos hablado en esta tarde, Filipenses 1:6 dice, palabras tan bonitas, ¿no? Dice, estoy convencido precisamente de eso, que Él que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará o la hará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, ¿quién es Él que comenzó en ustedes la buena obra? ¿Quién es Él? Es Dios mismo, ¿no? Es Dios mismo. Dios empezó, Dios comenzó en nosotros una buena obra. ¿Y qué es la promesa? Debemos aferrarnos a esta promesa. Dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, hermanos, ¿por qué es de tanto ánimo este versículo? Piensen en lo que está diciendo. Por una parte, nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo, al ancla del alma. Pero por otra parte, la promesa es que Dios es el que se aferra a nosotros. Dios es el que nos sostiene. No es que me sostengo, es que Dios me sostiene. Entonces, si puede imaginar en el bote, el ancla está en el piso, está bien firme, y yo tengo mis manos en la cadena. Viene la tormenta, viene la falta de fe, todo eso. Estoy ahí haciendo todo lo posible para mantenerme firme. Y la Biblia dice que Él que comenzó en ustedes la buena obra, Él lo hará. Entonces la idea es que mi mano está aquí y la mano de Dios está aquí. Y Dios me mantiene. No me sostengo, Dios me sostiene. Mi salvación no depende de mí. ¿Me entienden? Mi relación con Dios no depende de mí. Es Él. Dios comenzó la obra en mi vida. Dios comenzó la obra en cada uno de ustedes. Cada persona que está aquí en esta tarde me ha dicho, personalmente, cada uno de ustedes me han dicho que ustedes han recibido la salvación. Ustedes han confiado en Cristo para la salvación. Eso no era de ustedes. No era que uno de ustedes decidieron un día, creo que hoy voy a seguir a Cristo. No, es porque Dios comenzó una buena obra en la vida de ustedes. Y la Biblia dice, la promesa de la Biblia es que Él va a terminar esta obra. Entonces, ¿mantenemos firmes? Sí, pero también alabamos a nuestro Señor porque Él mismo nos sostiene. ¿Tiene sentido, hermanos? Muy bien. Bueno, gracias por su tiempo, hermanos. Espero que sea de ayuda, de ánimo. Y si ustedes en su vida personal les animo a aferrarse a Cristo aún más, ¿no? Seguir confiando en Él. Pero también, hermanos, quiero animarles a pensar en alguien, tal vez que andaba en la iglesia, pero ya no. Pensar en ellos. No de una manera crítica, pero pensar, ¿sabe qué? Probablemente esta persona no tiene la salvación. Y nosotros debemos orar mucho por ellos. Y tal vez hasta invitarles a la iglesia. Tal vez compartir la palabra de Dios con ellos. Porque están en un camino muy peligroso. Entonces, hermanos, vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta tarde. Gracias por su palabra. Gracias por ayudarnos a entender que nosotros tenemos que mantenernos firmes. No para que nos salves, sino simplemente, Señor, por una parte para obedecer tu palabra, pero también para asegurarnos de nuestra salvación. Porque si dejamos de confiar en Cristo, obviamente nosotros no tenemos la salvación. Y realmente nunca hemos tenido la salvación.
hemos sido decepcionados y confundidos. Pero Señor, ayúdanos, al menos desde hoy en adelante, a aferrarnos únicamente en Cristo, confiar únicamente en Cristo, desde hoy hasta la muerte. Y Señor, yo pienso también en otros, especialmente unos jovencitos que han estado aquí en la iglesia, que andaban en la iglesia, todos que hicieron profesiones de fe, declararon su fe en Cristo, pero Señor, me da mucha tristeza que ya no están aquí, ya no están andando en la iglesia. Y no oro por ellos para criticarles ni para juzgarles, oro por ellos, Señor, porque según lo que la Biblia dice, su testimonio demuestra que ellos no tienen la salvación y están en un camino muy, muy peligroso, Señor. Me da mucho miedo por ellos, Señor. Quiero que ellos entiendan realmente lo que tú has hecho por ellos y quiero que verdaderamente que reciban la salvación. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos y ayúdanos, Señor, esta semana a aferrarnos a Cristo todos los días. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.